Y hablando de los números, el segundo semestre, quien estuvo hablando de la pobreza que se tapa con causas de corrupción, según dijo, fue la expresidenta Cristina de Kirchner cuando dio una entrevista el domingo en C5N. Yo creo que estos nuevos pobres y además la situación en general de la sociedad es producto un poco de las políticas que se han venido aplicando. Ha habido una inmensa transferencia de ingresos de un sector, digamos, clase media, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, a los sectores más concentrados de la economía, específicamente el sector primario concentrado y también el sector financiero. Es muy difícil que no se tengan estos resultados a partir de políticas donde, bueno, hubo un ajuste brutal e innecesario, a mi criterio, de tarifas, donde además se desfinanció al Estado con la eliminación de retenciones y además con el impacto que tuvo la eliminación de retenciones en determinadas cadenas. Pongámosle número al gasto, a la inversión social que hace este gobierno. Bueno, si mirás cuánto lleva gastado el gobierno de Mauricio Macri en estos 6 meses, son 391.000 millones de pesos que van destinados al gasto social. Es más que lo que se destinó en el 2015, por supuesto, cuando habían sido 290.000, pero de todas maneras está por debajo el crecimiento que la inflación. La inflación creció más del 40% en ese año, el crecimiento del presupuesto social fue del 35%, sí creció más que todo el resto del presupuesto. O sea, en importancia creció más, no estuvo por encima de la inflación. Ahora, ¿cuántos pobres hay? Según datos del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, hay 13 millones de pobres. 1.400.000 personas pasaron a ser pobres en el primer trimestre de este año. 350.000 personas ingresaron a la indigencia en el primer trimestre del 2016. 3 de cada 10 chicos, y escuchen este dato porque las cifras a veces sirven para algo y es para graficar, 3 de cada 10 chicos no tienen agua potable en el Gran Buenos Aires. Y se nos acompaña el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, gracias por venir, y también Marina Clemensewicz, que es la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación. Una pregunta para comenzar, ¿los más vulnerables hoy están igual, peor o mejor que hace un año? A ver, sin duda ha habido un proceso complicado en este semestre y ya veníamos en una situación complicada en los últimos 4 años. No venía creciendo el empleo, veníamos manteniendo un mercado de consumo con un nivel de actividad estable, en donde efectivamente había un crecimiento de los programas sociales que hacía que las familias tuviesen niveles de ingresos, las familias pobres, niveles de ingresos compensatorios y la indigencia fuese solo del 5%, 6% y una pobreza que nosotros calculábamos con las fuentes oficiales del 25% y con nuestras fuentes del 29%. Pobreza significa que efectivamente esos ingresos no eran suficientes para cubrir una canasta básica alimentaria y otros funcionamientos básicos. Deviene la devaluación, el sector empresario aumenta precios antes de la devaluación, durante la devaluación y después de la devaluación, deviene el efecto tarifas, más allá de todo un proceso de compensaciones e incluso compensaciones que están actualmente vigentes. Compensaciones que significó el aumento del salario familiar, el aumento de las asignaciones universales, el aumento de la jubilación mínima, las tarifas sociales, aunque no llegaron a todos, llegaron a una parte importante. Todo esto implicó compensaciones. La situación hizo que creciera la pobreza en el primer trimestre y cuatrimestre del año y eventualmente en términos de ingresos debería estar aumentando la pobreza en estos meses. ¿Usted dice que va a aumentar la pobreza? No, que en estos meses, nosotros calculamos hasta abril de este año, es de esperar que el proceso siguiera creciendo la pobreza, más allá de que hubo aumentos en las paritarias y por lo tanto los trabajadores compensaron ingresos, más allá que se descuente el IVA. ¿Esto qué implica? Que efectivamente hay una situación complicada para una parte de la sociedad que no tenía un año atrás. Sin embargo, hace un año atrás, efectivamente la situación desde el punto de vista económico-monetario no era la ideal, pero efectivamente se ha venido grabando. ¿Este año se va a cerrar con más pobres? Bueno, antes que le responda la pregunta, vamos a hablar un ratito para que pueda hablar la subsecretaria. Marina, gracias por venir. Bueno, la verdad que con Agustín nos conocemos y venimos trabajando juntos. El observatorio siempre ha sido una fuente importante de información. Ahora, yo lo que quiero, digamos, sí coincidimos con esta cifra de que hay 12 millones de personas que viven en situaciones de extrema marginalidad y vulnerabilidad.
Ahora, esa marginalidad, esa vulnerabilidad que nosotros también medimos tiene que ver por la falta de acceso a agua, a cloaca, una vivienda totalmente precaria, falta de posibilidad de tener una escuela, de tener un espacio público de calidad, de tener salud, de tener la posibilidad de acceder a un empleo. Hay 12 millones de personas que viven así y 6.300 áreas marginales, villas, asentamientos, como estas imágenes que estamos viendo, que han crecido en la última década. Y cuando nosotros nos ponemos a evaluar estos indicadores, ¿hace cuánto que esta gente vive así? Estamos hablando de una pobreza estructural, que no se mide solamente porque me subió el pan, me subió el boleto, me subió la tarifa, porque muchas de estas personas no pagan ni siquiera su luz. El problema es que todas esas medidas hicieron que crecieran y que haya nuevos pobres, según se desprende. Sí, pero yo lo que digo es que me parece que lo que hay que también poner en un contexto que la Argentina tiene una cantidad de pobres y de gente vulnerable, como digamos nos gusta definir a nosotros, que viven así justamente por la falta de inversión de hace 40 años. Es esa pobreza estructural que no cambia solamente porque hubo inflación o mi nivel de ingreso se deterioró, sino porque no tengo hace 40 años contextos de oportunidades que me permitan salir adelante. Pero si además, ¿usted cree que este año se cierra con más pobres? Yo creo que depende cómo se mida la pobreza. Si se mide la pobreza por nivel de ingreso, es como porque grafica Salvia me dice que sí con la que tenía razón el gobierno anterior cuando planteaba cambiar la manera de medir la pobreza, ni por ingreso, ni por no sé, el gobierno anterior no reconocía la pobreza, digamos, con lo cual lo que definía el gobierno anterior... Pero hubo una discusión con respecto a cómo medir la pobreza y la planteó el exministro de Economía, digamos, y fue muy cuestionado en ese sentido. Sí, fue muy cuestionado. Ahora, yo creo que hay formas básicas, es decir, creo que el ingreso es una de las maneras de medirla, y más allá de que pueda relativizarse, que hay distintos métodos, un método estándar nos está diciendo que en Argentina hay al menos 2 millones de personas en indigencia y 12 o 13 millones de personas cuyos ingresos están en esa situación de que no pueden cubrir sus funcionamientos básicos. Tomamos otros indicadores, como los que mencionaba Marina, y la situación todavía es más grave. Claro, no ahora, es más grave porque viene es estructuralmente más grave. El 45% de los hogares a nivel urbano en Argentina están afectados en una carencia básica, o experimentan hambre, o no tienen servicios públicos, o no tienen agua, o alguien no tiene acceso a la educación, o no tiene un trabajo decente. Estas situaciones hablan de pobrezas estructurales, nichos, es decir, 15% de los hogares están con 3 de estos déficits concentrados. Esto habla de una situación que no se resuelve con transferencia de ingresos, con programas sociales. Requiere de inversión pública en términos de desarrollo social, urbano, de infraestructura rural, y exige también mercados de trabajo más activos que incorporen a través del empleo, de un empleo decente, un empleo digno, de un empleo más productivo, a un importante segmento de la sociedad que no tiene buenos empleos. A los dos, ¿no había manera de evitar que la Argentina termine este año con más pobres que el año pasado, teniendo en cuenta que Macri había hecho de pobreza cero su principal o uno de sus principales ejes de campaña? Una aclaración, ya no sabemos si va a terminar con más o menos pobres. Lo que sí es seguro que en este momento tenemos más pobres. Pero también quiero aclarar lo que el gobierno está haciendo, porque Agustín, digamos, describe lo que se ha hecho en términos de las ampliaciones de las asignaciones universales de la tarifa social, pero también este gobierno ha decidido hacer el plan más importante de infraestructura, y esa infraestructura no es solo la ruta provincial que nos va a permitir más comercio. Sí, lo que pasa, Marina, es que esa infraestructura llega pero eso llega en el mediano plazo. Déjame contarte. Hicimos un relevamiento y conocí personalmente los 100 lugares más vulnerables de la Argentina. En muchos casos fui la primer funcionaria nacional en la historia de esa comunidad que iba. Esas comunidades son todas estas imágenes que estamos viendo ahora. Son comunidades de 10.000 personas, parajes alejados que están en esta situación hace mucho tiempo. Nosotros como gobierno hemos decidido llevar infraestructura no solo a las villas, a los asentamientos con planes de hábitat integrales en los centros urbanos. Estamos llegando a los lugares de esa pobreza que el Estado no mira y no llega hace 40 años. Ahora y sí, eso Cecilia. es también una manera que yo digo, cuando hablemos de si este gobierno, si a fin de año va a haber más o menos pobres, me parece que tenemos que también poder tener una mirada integral y poder es lo mismo que nos pedía el definir... gobierno anterior. El punto es que esa infraestructura llega en el mediano plazo. No y llega, ya hay obras que arrancaron. Sí, arrancan. Pero No, ¿cuándo arrancaron. llegan? Yo estoy recorriendo otra todos cosa. los días obras que ya arrancaron en el conurbano
conurbano y arrancaron en Tucumán, arrancaron en Mendoza, en asentamientos. ¿Pero qué tipo de obras? Obras de agua, de cloaca, de vivienda, de mejoramiento de la vivienda. Lo que pasa es que nuestro abordaje hoy está siendo absolutamente integral. Vamos a una comunidad, vemos todo lo que le falta en función de estos indicadores que plantea, que hay un consenso en los indicadores. Nadie va a discutir que hoy una familia, su contexto de oportunidad está dado por el nivel de infraestructura básica que tiene. Antes, y la realidad es que si vamos a hablar de lo que se hizo, se construyeron viviendas que no iban a los sectores más vulnerables, porque de hecho no existían pobres. Segundo, se hacían viviendas sin agua, sin cloaca, sin escuela. Entonces creo que estamos intentando cambiar toda esta dinámica, además de que todos sabemos que la vivienda era una caja de corrupción donde López era el secretario de quien dependía, digamos, ¿no? Todo eso es así, ya lo sabemos. El tema es que hay un dato concreto que acabamos de ver, que es que aumentó la pobreza. Sí. Ahora, hay dos claves para ese aumento de la pobreza. No sé si el gobierno toma real dimensión de esto. Sí, a ver, hay dos factores que explican ese proceso. La inflación y el no crecimiento del nivel de actividad y del empleo. Las formas de revertirlo son estas. A nivel de lo que significa el funcionamiento económico de una familia, solo lo puede compensar o porque baje el nivel de inflación y al mismo tiempo crezca el nivel de actividad y de trabajo. Para muchos de ellos trabajos precarios, trabajos informales, al menos que haya más trabajo. Estas dos claves son las que efectivamente se juega el juego. ¿Cuánto calculan? Pero, perdón, y en esto quiero agregar, cuando el presidente está obsesionado, al igual que el ministro Frigerio, quien tiene a cargo la obra pública, está obsesionado por la obra pública y vamos a hacer realmente inversiones y estamos haciendo inversiones absolutamente mucho más importantes de lo que se venían haciendo. Parte de lo que está en juego es generar empleo. Generar el trabajo del bueno, no el trabajo precario del cual muchas de estas personas son rehenes y no tienen otra oportunidad, sino justamente poder trabajar. Y la obra pública sabemos que es un gran activa muchísimo el empleo. Pero por eso, más allá de las cuestiones de obra pública, en relación a que ustedes dicen que el presidente, esto está en la agenda del presidente y de todo el gabinete. Está bien, pero hay medidas económicas que justamente ayudaron a que aumente la pobreza. Pobreza medida solo por ingreso está bien, pero pobreza al fin y al cabo. Digamos que el gobierno tomó medidas que aumentó la cantidad de pobres. Sí, pero también, a su vez, vos misma lo dijiste, subió absolutamente la inversión en el Ministerio de Desarrollo Social para compensar, hizo el tema de los jubilados, que es una compensación histórica. Entonces, pero eso no son los más pobres, digamos. Está muy bien la compensación a los jubilados, no vamos a discutir si está bien o mal. Lo que quiero decir es, no es necesariamente a los sectores más desprotegidos. Pero lo mismo pasa con el crédito del Banco Mundial. Déjame contar una cosa. Uno de los primeros créditos que se le asignó a la Argentina del Banco Mundial es el crédito para solucionar el problema del Arroyo Vega. Puede ser antipático decirlo, pero la verdad es que no es la medida más prioritaria para resolver problemas de pobreza que hay en la Argentina, por más que sea algo que hay que hacer. Banco Mundial, quizá la plata del Banco Mundial hay que usarla para otras. No, yo ahí te digo, nosotros le venía contando a Agustín, en este año, digamos, hemos recibido muchísimo financiamiento de Banco Mundial, del CAF, de BID, y que todo va a los programas de hábitat y mejoramiento donde ponen en foco esta población vulnerable. Entonces, yo lo que planteo es, nosotros en 6 meses no podemos resolver la deuda social que tiene este país, que no es ni siquiera de los últimos 10 años. Yo creo que los últimos 10 años lo que pasó fue que se negó esta realidad, y hoy se está blanqueando. Bueno, hablando de pobreza, quien habló también sobre la medición y sobre cómo está la situación de los pobres en la Argentina fue Javier González Fraga, el economista mentor del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. No desconozco que hay un tema que se ha agravado, pero el tema es así. Ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. Se establece a través del índice de precios cuál es el nivel de pobreza, y como se supone que no ha habido aumentos salariales, se dice entonces acá hay una cantidad de gente que ahora está, en lugar de estar 100 pesos abajo de ese índice, pasó a estar 50 pesos arriba y por lo tanto es pobre. O sea, primero, son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas.
Bueno, ahí dejaba una pregunta González Fraga. Sí. ¿Qué tan pobres son hoy los pobres en Argentina? A ver, siguen siendo tan pobres en términos de ingreso como lo que teníamos a fines del año pasado, e incluso más en términos de que se ha agravado, ha aumentado las tarifas, bajo el nivel de actividad en los sectores informales, aumentaron los precios, no mejoraron de la misma manera los salarios. Efectivamente, nadie puede negar que se empeoró. Más allá de que haya críticas metodológicas como antes y ahora, la situación es objetivamente más grave. Ahora, una aclaración en este punto. Sí. Esto no quita de que no haya habido políticas o programas que han buscado compensar esta situación. Lo que significa aliviarla, pero no significa resolverla. Por eso los datos indican un aumento. Y un tema a tomar en cuenta es que hay una parte de la población que no está siendo cuidada, protegida. El segmento justamente más pobre que tiene programas sociales está siendo atendido a través de estos programas, la reducción del IVA, las tarifas sociales. El segmento más formal de los trabajadores está protegido por las paritarias, el aumento de los salarios familiares, etc. Hay 4 o 5 millones de población, 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones de trabajadores informales que no tienen tarifa social, que no tienen paritarias, que efectivamente están afectados por un aumento del transporte sin ningún tipo de cobertura, sin descuento del IVA, sin ningún tipo de tarjeta. Este segmento es el que... Estos son los nuevos pobres. Estos son los nuevos pobres. Una pregunta este proceso que está ocurriendo es sobre esa población en particular. Los otros ya eran pobres. Nos queda muy poquito tiempo. Hablaron de la situación de los más vulnerables, hablaron de hambre. ¿Cuántos argentinos hoy pasan hambre? A ver, los cálculos es que 5 de cada 100 hogares están afectados por una situación de inseguridad alimentaria severa. Esto está hablando de 10 de cada 100 niños, ¿bien? En términos generales podríamos estar hablando de alrededor de... ¿El 10% de los chicos pasan hambre? El 10% de los chicos están afectados por inseguridad alimentaria, es decir... Hoy en Argentina son los sectores más pobres, tienen más chicos. Esta población hace que 1 de cada 10 chicos esté en esta situación en donde experimenta o hambre o reducción fuerte de la alimentación que afecta justamente o lo pone en riesgo alimentario. Estos indicadores sí marcan una situación problemática en Argentina. No es nueva, aclaremos, no es nueva, es estructural. Obviamente sobre estos hay que atacar y efectivamente modificarlo. Pero ¿cómo? No solo con más transferencias de ingresos, que posiblemente signifique transferencia a través de los programas sociales, que tal vez seguramente necesitan esos programas sociales. Una salida estructural a eso significa mejores empleos para sus padres. Se nos ha terminado el tiempo. Los dos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y en el próximo bloque te vamos a contar de qué va a tratar el Super Miércoles. Mañana va a haber muchas noticias en el ámbito político y judicial. Ya venimos.